te bendiga abundantemente. En esta oportunidad presentamos el programa Justicia y Paz. Este programa tiene el objetivo de analizar desde una perspectiva muy filosófica, pero también a la vez teológica, sobre l- los documentos importantes que la iglesia emite sobre lo que es la doctrina social de la iglesia. Queremos tal vez antes de ir compartiendo con ustedes los diferentes temas que tenemos que son y consideramos totalmente importantes. Vamos a compartir pantalla para ir emitiendo esta realidad que vivimos en nuestros tiempos, este, y sobre todo esa relación que hay entre lo que es el evangelio, la palabra de Dios, y lo que es la realidad social que viven nuestros pueblos. Esto pretende ser un periódico digital cristiano, a través de este canal de YouTube que pretende concienciar a las personas sobre esta realidad pues social que viven nuestros pueblos. Tenemos enfrentados dos elementos o movimientos grandes que se le ha llamado en los documentos de la iglesia el socialismo y el capitalismo, en donde uno se ha polarizado un poquito con elementos a veces anticristianos o antirreligiosos o ateos, y el otro pues se ha catalogado como un movimiento que viola los derechos humanos, los derechos sociales, y todo esto viola la paz, digámoslo así. Entonces, tenemos hoy un espacio en el cual vamos a analizar un documento de la iglesia que, que nos ayuda, que nos ayuda a reflexionar sobre la justicia y la paz. Yo lo he considerado demasiado importante. No podemos nosotros llevar una Biblia debajo del brazo y, y cerrar los ojos a la realidad social que encontramos frente a nosotros. El Evangelio es muy claro, Jesús es muy claro, y ahí creo que parte todo, cuando Jesús dice que toda la ley se resume en el amor. Todo se resume en el amor. Juan dice en una de sus cartas que si amamos, que si no amamos al hermano que vemos, menos vamos a amar al Dios que no vemos. Partimos de nuestro deber como cristianos, es decir, cómo debe ser nuestro comportamiento cristiano. Entonces, he encontrado que este documento, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, viene a representar un documento que debería servirnos como base para hacer el análisis de la realidad social que vivimos y nuestro papel como creyentes. ¿Cuál es mi papel como creyente en esta sociedad? ¿Qué pretende un documento de estos? Como lo puedo analizar yo, pues pretende llevarnos a lo que dice el Evangelio sobre el amor al prójimo. Y yo sé que mucho más amplio, pero yo estaría rescatando que este documento me está diciendo, mira, volvamos los ojos a la doctrina social de la iglesia que está en la Sagrada Escritura y que podríamos decir toda la doctrina que nos habla del amor. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Mateo 25, donde nos habla de estas obras de misericordia. Es decir, es totalmente evangélico
ver la situación que vive mi hermano, el que vive a la par de mi casa, mirar la realidad que vive en nuestros compañeros, en nuestros trabajos. ¿Y qué voy a hacer yo como creyente? Sencillamente, entonces, este documento nos ayuda a eso. Es analizar, a diagnosticar esta realidad. Y por eso, pues nos vamos a dedicar, no podemos comentar todo el documento porque es extenso. Eh, yo considero que es un documento muy rico para hablar de esta situación. No he encontrado otros documentos, otros libros que nos lleven a una reflexión objetiva de lo que está viviendo. Compendio de la doctrina social de la Iglesia, del Pontificio Consejo, Justicia y Paz, que realmente yo considero que vale la pena. Un poquitito antes de entrar a este, y no es el documento, sino vamos a analizar un extracto pequeñito de este documento, dado que ese pequeño extracto nos puede llevar horas de horas en análisis filosófico. Podríamos tener aquí en este grupo una cantidad de personas y sería interesante analizando este documento y pues ahí analizaríamos una breve línea. Sin embargo, este programa es mi reflexión sobre unos puntos que ahorita vamos a ver. Tal vez para algunos que no saben qué es el compendio de la doctrina social de la iglesia, que he encontrado o nos han transmitido y que pues llamo a que sea analizado en algunas universidades para poder pensar en esto, elaborado por el Consejo Pontificio, Justicia y Paz. Esto fue un encargo de Juan Pablo II, un papa de la Iglesia Católica muy importante. Fue publicado el 2 de abril del año 2004, es decir, no es tan viejo, ya se mete en algunas realidades sociales en nuestros tiempos. En este momento yo podría agregar incluso las IA, la inteligencia artificial, que podríamos analizarlo. Nunca para atacarlo y destruirlo, no es un ataque al progreso, no, por eso estos documentos son muy equilibrados y lo vamos a ver y usted me dirá si este documento no me está llevando a vivir lo que Jesucristo nos pidió. El Papa, Juan Pablo II, quería una compilación de todas las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica. Ya ahí, de todo, no, pero de la mayoría, porque en realidad de todo, creo que el compendio sería una enciclopedia gigantesca, porque habría que partir no solo del Nuevo Testamento, sino del mismo Antiguo Testamento. Donde se comienzan a poner bases importantes. Eh, Estos documentos, la Iglesia Católica ha emitido sabiamente documentos de justicia social, documentos de la doctrina social, que de alguna manera han contribuido en principios presentes en muchos documentos de los gobiernos de todo el planeta. Por ejemplo, solo analicemos los derechos, garantías sociales en Costa Rica, este, que vienen en la constitución política y así encontramos en muchos lugares este tipo de elementos. Es una reflexión para decirte lo que Pablo le dijo. Digo, lo que la iglesia, lo que Pedro le dijo a Pablo, pero no te olvides de los pobres. Nos estamos olvidando de los pobres. Eso entre muchas otras citas bíblicas que ustedes conocen. Se pone a disposición de católicos, de otros cristianos, es decir, no necesariamente esto es una reflexión para solo católicos, es una reflexión para todos, para las personas de buena voluntad que buscan promover el bien social de las personas y de la sociedad, los que buscamos la paz en el mundo. Entonces, este documento tiene esa finalidad. Un documento, por eso, relevante,
no solo en el ámbito de la Iglesia Católica, sino en el ámbito mundial, en el ámbito de todas las personas que trabajan por la paz. Bueno, en el documento vienen unos principios de la doctrina social de la Iglesia. Aquí en este yo solamente voy a tratar estos 4 principios: la participación, la solidaridad, unos valores fundamentales de la vida social que nos comparten, y la caridad o el amor. De eso vamos a hablar solamente. Nos vamos a centrar en estos elementos en este periódico cristiano, que en su momento pues discutiremos otros puntos. Quiero que vean aquí esta otra parte, este compendio, esta imagen. Vamos a ver si podemos hacerlo un poquito grande. Esta imagen, yo quiero que la vean, y en esta imagen vienen, por ejemplo, un poquitito lo que es la esencia del documento: significado y unidad, el principio del bien común, el destino universal de los bienes, el principio de subsidiariedad, la participación, el principio de solidaridad, los valores fundamentales de la vida social y la vida de la caridad o el amor. Nosotros vamos a ver solo estos 4, la participación en adelante. Los otros 4 los veremos en otro momento, pero hoy nos vamos a dedicar a estos en cuanto a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Nos dedicaremos a estos 4. Reitero mucho porque los maestros somos muy reiterativos. Seguramente lo adquirimos de las aulas, ¿verdad? Entonces volvemos de nuevo a, a la, a quitarle el zoom y vamos a comenzar con estos 5. Yo quiero estos 4: la participación, la solidaridad. Vamos a ver unos valores fundamentales de la vida social y terminamos con la caridad. Trataremos de no ser muy extensos en nuestros comentarios porque no nos va a dar tiempo, digamos, y no sería de sentido común hacer un programa de 5 horas. Entonces, nos ubicamos en la página 67 de este compendio de la doctrina social de la Iglesia y ahí vamos a comenzar. Aquí comenzamos con lo que es la participación y vamos a ir viendo elementos que hemos rescatado. Aquí en el video que yo voy a postear en algún punto, aquí fuera del programa, pues viene este video que yo lo recomiendo, que tal vez nos abre paso para ir conociendo un poquitito sobre la participación social. Yo le llamaría retroalimentación a esto para que pueda ampliarse en algunas universidades una reflexión filosófica, teológica, moral sobre algunas ideas importantes que este equipo nos dejó en este documento. Bueno, lo primero que nos dice es que es una consecuencia de la subsidiariedad, ¿verdad? Eso es un primer elemento. Luego comienza, ubiquémonos totalmente en la participación, significado y alcance. Otra idea que vamos a encontrar, no hemos comenzado a reflexionar, esto es sencillamente su ubicación: el ciudadano, usted y yo, contribuye a la vida cultural, económica, social y política de la comunidad civil a la que pertenece. Ya que comenzamos con la participación. Es nuestro granito de arena para que este mundo sea mejor, como tal vez nos puede ilustrar la imagen. La participación es: ¿qué participación tengo yo para que este mundo sea mejor? Bueno, para las personas que hacen mal, aunque no hagan nada, ya estarían contribuyendo. Pero todos tenemos un deber moral para que, para hacer de este mundo algo mejor. Entonces la participación, me van a decir que no es evangélico esto. El contribuir a la vida cultural, a la vida económica, a la vida social y política, no a destruir, sino a construir. Tenemos ese deber de participar en estos elementos. Ahí
Yo sé que hay miles de preguntas que se hacen en este momento, pero todos tenemos que participar. Y creo que la imagen es muy ilustrativa al respecto. Una segunda idea, la participación es un deber. Oiga, es un deber. Es cierto, es un deber. No es si quiero o no quiero. Todos nacimos para aportar algo. Dice que todos deben cumplir. Católicos, no católicos, religiosos, no religiosos. De modo responsable y con vistas al bien común. Todos, y seguimos con esta participación, que es hacer este mundo una casa donde todos estemos felices. Y otros aspectos que rescatamos, favorecer la participación de los más débiles, porque para nosotros hacer este mundo más hermoso, no solamente vamos a participar o van a participar los que más tienen o los que más sacan, no, todos, desde aquella persona que no tiene las posibilidades. Los más débiles implica las personas que no tienen tal vez el estudio que usted y yo tenemos. Implica que vamos a llegar a aquellas personas que por su condición social no pueden aportar gran cosa a la sociedad, sino que se han vuelto, entre comillas, en una especie de problema. Entre comillas, conste, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, esta participación de todos, no solamente estoy hablando de las grandes empresas, de los grandes millonarios, de los que tienen puestos de lujo, no. Ahora, cuando yo digo, o cuando el documento dice los más débiles, no solamente estamos diciendo los que quieran. Ah, es que ellos no quieren. Estas personas viven en una sociedad, en una comunidad de extrema pobreza. Ellos no quieren contribuir con la solución, son parte de un problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para que aquellas personas que no pueden, son los más débiles, no pueden, ¿qué podemos hacer para que ellos puedan? ¿Entiende? Eso es parte de la participación. Por eso se dice evitar que se instauren privilegios ocultos. Entonces, los más ricos, los que más tienen, son los que se han encargado de hacer, bueno, pues digamos con las comillas, de hacer de este mundo algo mejor. Entonces, pero no es así. No son grupos privilegiados, sino que en la participación sí, se implica una sociedad completa, donde no solamente van a participar los que tienen mis ideas y mis ideologías políticas, sino es un mundo para todos, absolutamente para que todos contribuyamos. Y una palabra muy fuerte, fuerte empeño moral. Aquí entra la moral. La moral es que tiene que ver con las costumbres sanas o las buenas costumbres. Digamos, hay una responsabilidad moral. Es decir, hay un deber de la misma sociedad para que yo participe. Y detrás de la moral está la ética, ¿verdad? La ética. Yo no puedo decir, bueno, yo no me voy a meter en esto, yo no quiero contribuir. No, es que no es eso. Es que todos tenemos ese deber. Y de aquí es donde viene la importancia de la iglesia, porque la iglesia le está diciendo a los suyos, todos tenemos ese deber. Y es la iglesia católica, pero dentro de la iglesia de todos los cristianos, protestantes y de todos los grupos religiosos, la Biblia le dice es tu deber moral, porque hay un deber natural. Yo no puedo ocultar ese deber moral. Yo nací para amar, porque así nos hizo el Creador. Entonces, no solamente para los que somos católicos o somos evangélicos o somos ateos, es todos. Es un deber moral donde la naturaleza me llama a eso. Vamos a entrar a la
vamos, en algunos nos detendremos un poquitito más, pero no podemos detenernos demasiado. Hay otro video para que usted pueda, pues, participar en él. La participación como pilar de todos los ordenamientos democráticos. Es decir, que todos participamos, debe estar incluido dentro de nuestros reglamentos, leyes, dentro de todo nuestro ordenamiento, dentro de toda la estructura democrática de un país. En Costa Rica, pues la participación está incluida, ¿sí? Tal vez falta afinarla un poquito, pero todos los sistemas democráticos, democratos, el poder del pueblo, la participación es fundamental. Y aquí nos podríamos ir a una visita a los griegos de las polis, en aquellos primeros momentos de la democracia, allá en Grecia, en Atenas, donde se reunían líderes de las diferentes polis, participación de todos. Y hay una participación que viene a ser un fundamento del Estado democrático. No hay un Estado democrático donde solo participen los ricos, donde solo participen los poderosos, donde solo participen ciertos sistemas. No, aquí está incluido todo, hasta la participación socialista, la participación absolutamente de todos. Esa es la participación. Aquí, ¿qué pilar más importante de nuestra democracia? Vamos con la otra idea. Son reflexiones a veces pequeñitas, a veces grandes. La participación es una de las mayores garantías de permanencia de la democracia. Cuando ya se deja de participar, hombre, ya no hay ahí democracia. Aludiendo no solo al sentido actual de democracia, sino al sentido etimológico de la democracia. Se acabó la democracia. Si no hay participación, no hay democracia. Y acota a la misma idea, la tercera idea, toda democracia debe ser participativa. Es que esa es la esencia de la democracia, es la participación de todos. Y más allá, porque tal vez en los tiempos de la democracia inicial no había una participación plena. Lo que había era una participación de los grandes líderes, caudillos. Eso es cultural, de su tiempo. La participación a la que nos inspira la palabra de Dios es es una participación plena de todos los estratos sociales, de hombre, de mujer, una participación plena. Y eso suena feo, pero de todas las clases, de todas las clases sociales, y de todas las etnias, de nuestros aborígenes, de, digámoslo así, de todo, a veces decimos los blancos y los negros. Bueno, eso suena muy feo, muy despectivo, ¿verdad? Porque socialmente eso suena horrible, pero es una participación de todos los seres humanos, donde no hay una situación de hombre, mujer. Aquí vale más el hombre que la mujer. Aquí vale más el moreno que el blanco. No, aquí no se trata de eso. Eso hay que enterrarlo, ¿verdad? Entonces, este, toda democracia debe ser participativa, de todo, de todos, de los ricos y de los pobres, como ya les vuelvo a reiterar y les seguiré reiterando hasta el final del programa. Hay obstáculos culturales, jurídicos y sociales que se pueden interponer en la participación solidaria, como les acabo de mencionar algunos. Culturalmente se puede haber creído que la mujer vale menos que el hombre. Culturalmente se puede haber creído que los blancos piensan más que los morenos. Por Dios.
Se puede creer un montón de cosas. Se puede creer que los aborígenes, que nuestros indígenas, tienen menos condiciones cognitivas. Por Dios, esa cuestión cultural, eso es un obstáculo cultural. Jurídico, que ahí en las leyes haya quedado algo, que en las leyes haya quedado algo que obstaculice la situación del hombre y la mujer. La participación es plena y no hay una participación reducida a un grupo de interés de los capitalistas o de los socialistas, no señor. Dice jurídicos y sociales de la misma sociedad que se han impregnado ahí por cultura. Y dice, eso se puede interponer a una participación solidaria. Se puede interponer. Bueno, y eso ya hay que trabajarlo. Y hay que verlo y denunciarlo como estamos haciendo acá. Preocupa los regímenes totalitarios o dictatoriales que ven este principio como una amenaza contra el Estado. Hay sistemas políticos que no dan una participación plena en la sociedad, no se pueden reunir, no se pueden organizar, porque qué miedo que le den un golpe de Estado. Entonces, hay unos regímenes totalitarios, hay dictadores que ven este principio como una amenaza contra el Estado. Y eso ya es un obstáculo bien grande, porque en realidad para eso es la participación, ¿verdad? Para que todos construyamos un mundo mejor. Por eso se habla de la importancia de una sociedad informada y educada. Hay que educar. Aquí podríamos encontrar el papel de la educación en la participación, en la instauración de nuestros sistemas democráticos. En Costa Rica tenemos eso muy claro, ¿verdad? En nuestros sistemas educativos, la importancia de la democracia, porque son fines fundamentales en la educación costarricense. Y le aseguro que en otros países también son fines importantes. Ahora entramos a la solidaridad, ¿verdad? Igual, significado y valor. La solidaridad. Hay otro video también que nos ayuda un poquito con eso. No vamos a entrar a verlo aquí, pero ahí está disponible porque el tiempo apremia en este periódico digital. La participación como pilar, vamos a ver si la solidaridad es aquí. Ahí repetimos esa. Dice la solidaridad. Las relaciones deben tender hacia una verdadera y solidaridad ético-social. Entonces, hacia eso vamos. Hacia una solidaridad ético-social, ¿verdad? Ese es un primer principio que vamos a ir viendo como principio social y virtud moral. La solidaridad, ¿cómo la vamos a entender? Bueno, es un principio social ordenador de las instituciones. La solidaridad, ser solidario. El que yo no, una persona egocéntrica difícilmente es solidaria. La solidaridad no es lástima. La solidaridad es me solidarizo con los que más sufren. Y es fundamental para llegar a la participación. Digamos, cuando yo me solidarizo con ciertos sectores que no tienen las posibilidades que yo tengo, yo me solidarizo para que ellos puedan alcanzar una participación en nuestro sistema democrático, para que no sea solo de unos pocos. Por eso se habla, es un principio social ordenador de las instituciones. Las estructuras de pecado, entre comillas, deben ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad mediante modificación de leyes, reglas y otros. Y aquí tenemos algo fundamental porque partimos de aquí, ¿verdad? Hablamos de estructuras de pecado. Bueno, cuando se habla de estructuras de pecado, dentro de un contexto evangélico de la palabra de Dios,
Estamos hablando de aquellas estructuras que generan sufrimiento en el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, la, 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 el aislar ciertas sociedades que por situaciones que no han escogido, nació Pedrito, Juancito o como se llame, en una población de extrema pobreza que los llevó a la droga, que los llevó a la prostitución, que los llevó incluso al narcotráfico. Es decir, hay unas estructuras que tienen que ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad. Ahora, cuando se habla de modificación de leyes, es decir, cómo nuestras leyes, reglamentos y otros que tienen que ver con un ordenamiento jurídico, cómo tienen que decir o qué tienen que decir para que estas estructuras de pecado, ya entendimos lo que son estructuras de pecado, puedan lograr superar eso y puedan llegar a estar dentro de una estructura de participación, la que vimos anteriormente, ¿verdad? Porque la solidaridad es necesaria para llegar a la participación, para evadir aquello de que solamente participan unos pocos. Se tienen que modificar leyes y reglas y otros. No tenemos que hacer lo que algunos gobiernos han hecho, que llegan barriendo con todas, entre comillas, estructuras de pecado y cometemos más injusticia de las que tenemos. No es así. No es ir yo puedo eliminar a los pobres y los matan a todos. Eso no es así. No, es cómo hacemos leyes que permitan la justicia social. ¿Cómo hacemos leyes para que las personas puedan trascender? Y no hablo de becas, no, no hablo de darle el pescado al pescador. Hablo de enseñarle al pescador a pescar. Y tienen que haber leyes, tienen que haber oportunidades de estudio, es cierto, porque el estudio es una estrategia para superar nuestras condiciones sociales. Estamos hablando de proyectos de gobierno donde en esos lugares se le dé esa oportunidad a los que vienen para arriba. Bueno, por eso la solidaridad es una verdadera y propia virtud moral, empeñarse por el bien común. A eso nos lleva la solidaridad, ¿verdad? Y es una virtud moral. El bien común es el bien de todos, de cada uno, para que todos seamos responsables de todos. Entrega al bien del prójimo. ¿Está bien? Para que todos seamos responsables. A eso nos referimos con bien común. La solidaridad se eleva al rango de virtud social, colocándose en la dimensión de la justicia. Ya lo vimos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de nuevas leyes, nuevas reglas, un estado más justo. En sentido evangélico, perderse por el otro en lugar de explotarlo y a servirlo en lugar de oprimirlo. Es que vamos a ayudar a una comunidad de extrema pobreza, les vamos a dar trabajo. Y llegamos y lo que hacemos es explotarlo con salarios ridículos, sin derechos, sin garantías sociales, etcétera. No es así, no es así. La reflexión de estos elementos está como para hacer una mesa redonda donde llevemos a muchos a comentar sobre esto. Veamos este otro elemento del crecimiento común de los hombres dentro de la solidaridad. Hay vínculos entre solidaridad y bien común, obviamente. Solidaridad y destino universal de los bienes, obviamente, ¿verdad? Los bienes, bueno, comenzando porque si leemos el documento antes, ya se nos dice el peligro de que los bienes estén en manos del Estado, porque atenta contra la libertad del ser humano. Entonces, hablamos de solidaridad y destino universal de los bienes, solidaridad e igualdad entre hombres y pueblos, solidaridad y paz en el mundo. Al final de cuentas, la paz es el producto que estamos esperando en la sociedad. Y cuando hablamos de paz, hablamos de felicidad, la realización personal. Implica la libertad humana para ocuparse del crecimiento común.
¿verdad? No es una imposición de una situación política, ¿no? La libertad humana juega un papel relevante en esto. Aportación positiva a la causa común, donde todos somos concienciados para trabajar por un mundo mejor. Es la búsqueda de puntos de posible entendimiento. No es que les confiscamos las propiedades privadas a todos y ya. Aquí no, es que no. Ahí hay un peligro contra la libertad humana. Entonces, es complejo el asunto. No es solamente yo hago esto y punto. No, es decir, qué estrategias hacemos sin atentar contra la libertad humana. Porque se puede decir, ya esto lo imponemos. Bueno, hay que tener cuidado porque se tiene que haber una búsqueda de puntos de posible entendimiento. Estamos hablando de concienciar, de llegar a un acuerdo donde toda la sociedad esté de acuerdo. Cultivar la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad a la que pertenecen. Y aquí cuando hablamos de esa deuda, es la deuda de nuestro aporte para un mundo mejor. Deudores de aquellas condiciones que faciliten la existencia humana, porque somos llamados, y aquí vamos a apelar a que hay una ley natural. Nacimos para amar. El hombre nació para amar. El hombre es feliz cuando ama, cuando aporta. Del patrimonio, de nuestro patrimonio, la cultura, el conocimiento científico, el tecnológico, los bienes y otros. Eso es el contribuir con estos elementos, con el patrimonio nuestro, es una deuda que tenemos con la sociedad y la tendrán nuestros hijos y la tiene todo mundo. Y la tiene todo mundo. Le guste o no le guste, pero todos por naturaleza tendemos a un mundo mejor. La solidaridad en la vida y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque en realidad esto está unado. Alguien dice, pero ¿por qué mete la religión en esto? ¿Por qué mete a Jesús en esto? ¿Por qué mete la Biblia en esto? Eh, por ahí Mandela algo decía sobre esto, y ya lo vamos a decir, donde el amor y la solidaridad van de la mano. Y cuando hablamos de amor, hablamos de religión. Ah, no, eso no es así. Claro que sí, ya lo vamos a ver. La religión que ha sido mal interpretada por muchas personas y reducen la religión a una serie de signos espirituales que no tienen una relación o un vínculo con el amor al prójimo, es una religión mutilada. Al menos cristianamente, usted no puede decir, yo me dedico solamente a amar a Dios, pero a mí no me meta el amor al prójimo porque me cae mal el prójimo. Por Dios, el cristianismo te lleva al amor. Jesús es el amor. Y no, no significa que no existe, no. Estoy diciendo que lo que Jesús quiso representar ante nosotros es que Dios es amor. Jesús, el hombre nuevo, solidario con la humanidad hasta la muerte de cruz. Filipenses 2:8. Lo hizo por amor. Murió por nosotros. Vamos a dejar de lado, porque filosóficamente podríamos decir, bueno, analicemos si era necesario que Dios muriera por el hombre. Bueno, esto entra dentro del ámbito de los signos. El Dios que es sin cultura. Entonces, aquí tenemos a un Dios hecho hombre por amor a nosotros. Es un signo viviente del amor. Es un signo de que Jesús se solidariza con el ser humano para que éste trascienda, ¿no es cierto? Veámoslo desde esa perspectiva más holística. El Dios que está arriba y que puede decir destruyo al ser humano, me desentiendo del ser humano, como decía Heidegger, ¿verdad? El hombre es un ser arrojado. Y esa, dentro de la idea de Martin Heidegger estaba que el hombre es un ser arrojado y el creador no se preocupa por él. Juéguesela. No es así. El Dios de la Biblia no es así.
es el Dios que se hace hombre, visita al hombre para ayudarle a trascender. Ese es ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que nos lleva a la solidaridad. Se solidariza con nosotros por amor, por amor. Entonces, tenemos a Cristo como signo viviente de, de este ejemplo que debemos dar al mundo, donde nosotros tenemos que ser como el Maestro. Hay un nexo entre solidaridad y caridad. Para Mandela no, solo la solidaridad no tiene que ver nada con el amor. Pero también hay que analizar las expresiones de los diferentes políticos a nivel internacional, que aquí no tenemos el espacio para hacerlo ahorita, pero sí podemos hacerlo en otro programa. Hay un nexo, óigame bien, la solidaridad y la caridad. La solidaridad se supera a sí misma al revestirse de las virtudes cristianas del perdón y la reconciliación. Solidaridad sola no hace mucho. Yo me solidarizo, pero cuando yo me solidarizo con principios cristianos y dentro del cristianismo viene algo que trasciende la solidaridad y es el perdón, es la reconciliación, es el amor al prójimo. Es decir, yo me solidarizo, pero yo perdono, yo amo. Y entonces muchos dicen, no, perdonar no. Hay que perdonar al que hay que perdonar, pero al que no hay que matarlo. No, señor. El cristianismo entonces hace como un adorno hermoso a una ensalada y le pone cositas más hermosas. ¿Para qué? Para que la solidaridad tenga sentido. Yo puedo ser solidario sin amor. Yo puedo llegar y ser solidario con las gentes más necesitadas, pero con el rico que lo oprime llego y lo, y lo despedazo. No es así, en el cristianismo no es así. Yo vengo por las estructuras más necesitadas y les enseño a perdonar a las estructuras que los oprimen para que ellos cambien el corazón. Nosotros vamos por todos, venimos por el enfermo y a veces el enfermo no es el pobre, el enfermo es aquel que oprime, aquel que explota, aquel que es racista, aquel que es xenofóbico, ¿entienden? Entonces, nosotros tenemos que trabajar con el enfermo, lo dice Jesús. Yo vine por los enfermos, yo vine por los necesitados. Y eso es parte de la solidaridad, pero necesita la caridad, necesita el amor, necesita las virtudes cristianas, como lo dice el documento. El prójimo no es solo un ser humano, sino imagen de Dios. El prójimo es imagen de Dios. Introducimos el elemento fundamental. Somos imagen de Dios. Y también aquí viene algo muy importante. No somos cosas. Por eso la cosificación es peligrosa. Entonces, imagen de Dios. Yo no actúo como un robot. Yo veo al ser humano y veo a todos los sectores. El ser humano desde la perspectiva del evangelio. Así. Por eso el evangelio es fundamental. Las iglesias son fundamentales para, para, para enseñar que este mundo debe ser mejor con el aporte de la iglesia. Y ojalá que la iglesia no se vuelva un problema, porque cuando la iglesia se polariza, Pablo divide, ¿somos salvos por obras o somos salvos por fe? Por Dios. Si usted se polariza hacia la fe, dejando de lado las obras, el amor, nos volvemos un problema en la sociedad. Y un problema que no quiso Cristo, porque Cristo es el que más obras hace y el que más nos pide obras y el amor. A veces no entendemos que eso es un complemento de dos elementos que deben ir unidos. Esa es la visión holística del Evangelio hacia este mundo donde usted puede ser casi también hasta víctima de la justicia o la injusticia social. Bien,
Podríamos discutir miles de cosas y conste que me estoy saltando elementos fundamentales. Valores fundamentales de la vida social. Entremos a los valores fundamentales de esa relación entre principios y valores, porque estamos hablando desde el principio. Desde el principio hablamos de principios, ¿cierto? Ahora, estos principios que hemos analizado también tienen una gran relación con los valores. Hay una relación de reciprocidad. Puede decir que van unidos como cuando hacemos una ensalada, va unido todo. Una sopa, va unido todo. Hay una relación de reciprocidad, son recíprocos los principios y los valores. Los valores sociales expresan aprecio a aspectos de bien moral, como lo hemos visto. Los principios tratan de conseguir como puntos de referencia para la estructuración y conducción de la vida social, como lo hemos visto. Los valores exigen tanto la práctica de los principios fundamentales de la vida social como el ejercicio personal de las virtudes y las actitudes morales correspondientes a los mismos valores. Todos los valores sociales son inherentes a la dignidad humana. Eso también creo que todos lo sabemos. Y son estos valores sociales. Ponga atención. La verdad, la libertad, la justicia y el amor. Porque vamos a hablar de esos 4 valores que son inherentes a la dignidad humana. La verdad, la libertad, la justicia y el amor. Elementos necesarios para alcanzar el perfeccionamiento personal y una convivencia social más humana. Entonces vamos a dedicarnos solo de los valores fundamentales. Podríamos dedicar miles de reflexiones en nuestras universidades o en diferentes espacios de redes sociales. Pero nos vamos a dedicar a estos 4, ¿está bien? Y comencemos con la verdad. La verdad, valores fundamentales de la vida. Comencemos con la verdad. Vamos a hablar de la verdad. Ahí pusimos a Pinocho para que no nos perdamos sobre nuestra verdad. Los hombres están obligados a tender hacia la verdad. Quien no quiere saber la verdad de todas las cosas, en un sentido amplio. A honrarla y atestiguarla de modo responsable. En todos los ámbitos somos llamados a descubrir la verdad, decimos. Y de alguna manera tendemos a rechazar lo que no es verdad. Entonces, la verdad es fundamental en las relaciones sociales y en la convivencia. Vamos a ir profundizando. Nuestro tiempo requiere de una intensa actividad educativa para que la verdad sea promovida en todos los ámbitos de la vida humana. Y cuando hablamos de esto, bueno, vamos a entrar a la otra pregunta de comentarles eso para que agarremos todo más completo y no adelante cosas que voy a decir sin leer. La verdad no se reduce al conjunto de opiniones. Recordemos que en la filosofía hay una diferencia entre doxa y episteme, la opinión y la ciencia. En la filosofía, desde un principio, interesa la verdad, la aletheia. ¿Recuerdan? Entonces, la verdad sobre la doxa, la opinión. Lo que yo considero, mi opinión, la opinión nunca es ciencia. Entonces, no se reduce al conjunto de opiniones. Y en nuestros tiempos, cuando hablamos de diferentes ideologías políticas, a veces hablamos de opiniones que no son nada científicas, hasta se hacen montadas las encuestas, por Dios. Eso no es una verdad, eso es una opinión. Y incluso podríamos ir más abajo de la doxa, más abajo de la opinión. Porque estas ideologías falsas afectan la comunicación pública de las economías. Y aquí viene un espacio para incluso hablar de los medios de comunicación cuando se han polarizado hacia alguna ideología concreta y que es lamentable. El uso indiscriminado del dinero plantea interrogantes cada vez más agudos que exigen transparencia y honestidad. Alguien podría decir, vivimos en un mundo de mentiras. Vivimos un mundo de mentiras en los medios de comunicación, en las ideologías políticas.
en los poderosos que manejan la sociedad. Ya vemos por dónde va el asunto de la verdad. ¿Estamos claritos con la verdad? Es necesaria la verdad en nuestra sociedad. Es necesario educarnos. Es necesario que la iglesia eduque también y que nosotros también tengamos que denunciar. Denunciar cuando no hay una verdad, cuando lo que los medios nos transmiten, vean, las redes sociales son muy lindas, pero cómo están llenas de opiniones. Se levanta una persona, nosotros les decimos bombetas, se levanta un bombetas hablando de algo sin ninguna base ni fundamento científico. Y entonces esta persona tiene una verdad. Y vamos y linchamos a fulano de tal sin haber, sin haber pasado un proceso jurídico serio y cómo matamos personas. A las redes sociales hay que tenerles cuidados. Jesús diría, hay que evangelizar las redes sociales para que no ofendamos, para que no lleguemos a disque verdades o verdades entre comillas. Estamos claritos. Vamos al segundo. La libertad, entremos a la libertad. La libertad humana es signo de la imagen divina, ¿cierto? El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es libre, el hombre fue creado libre. Nosotros no fuimos creados de tal manera por Dios. Si hay un elemento que hace que nuestra creencia sea certera, es la libertad que tenemos y la libertad que defendemos. Y eso lo hemos propugnado desde el Antiguo Testamento. Por eso le decía que muchos principios de la doctrina social de la iglesia actuales tienen un nacimiento desde el mismo Génesis con la libertad humana. Cuando Dios le dice al hombre, usted puede escoger ser bueno o ser malo, usted puede escoger seguirme o no. Tú eres libre para comerte el fruto prohibido o no. La libertad es fundamental. Incluso esa libertad que me lleva a rechazar a Dios, ¿verdad? A ofender al prójimo. Terrible. Sin embargo, las consecuencias vienen. Bueno, la libertad humana es signo de la imagen divina, en consecuencia es signo de la altísima dignidad de cada persona humana. En eso, la libertad es algo intocable en el ser humano. Esta libertad se ejercita en las relaciones humanas, donde yo soy libre. Todos tenemos el derecho natural de ser reconocidos como seres libres y seres responsables, ¿verdad? Nadie puede decidir por mí. El Estado no puede decidir por mí. El Estado no puede decir, bueno, aquí todos vamos a ser ateos. Ni tampoco puede decir, aquí todos vamos a ser creyentes y el que no cree lo matamos. El Estado no puede decidir sobre mi libertad, la cual tiene que ser respetada. La libertad, eso sí, no puede saltarse el parámetro de la libertad, ¿verdad? Porque este derecho está unido a la dignidad humana. Entonces yo no puedo decir por mi libertad que yo voy a matar y asaltar a todo el que se me ponga por delante, porque mi libertad está unido a la dignidad humana, ¿verdad? Y hay también digamos así, una naturaleza que me lleva al bien común, a la solidaridad, como lo hemos visto, pero libremente nacimos para esto. Este valor es respetado cuando a cada uno se le permite realizar su vocación. Oiga, ¿verdad? Entonces, cuando es respetado el derecho, en la virtud de la libertad, el valor de la libertad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es? Cuando respetamos la vocación para lo que cada uno fue llamado. Buscar la verdad, profesar convicciones religiosas, culturales, políticas, expresar sus juicios, entre ellos viene la libertad de expresión, decidir su estado de vida, su propio trabajo, todo dentro de un sólido contexto jurídico. Es decir, yo tengo que respetar al ser humano.
La libertad, la libertad es respetada cuando ella respeta el, digamos así, el sentido común de lo que le rodea. Y aquí esto es amplio, solamente esta idea, convicciones religiosas, culturales y políticas. Yo no puedo imponer, porque todo el mundo es libre de tener una situación religiosa, cultural y política. Yo no puedo ni imponer, ni manipular, ni mutilar, ni siquiera el contexto jurídico para que todos piensen como yo. Yo puedo exponer mi situación respetando al otro. La libertad, por eso, debe ejercerse como capacidad de rechazar lo que es moralmente negativo. Ahí donde está que la libertad no es libertinaje, que muchos han parafraseado por ahí, cualquiera que sea la forma en que se presente. Capacidad de desapego efectivo de todo lo que puede obstaculizar el crecimiento personal, familiar y social. Entonces yo no puedo decir como libertad lo que yo les dije anteriormente, que yo voy a manipular para que mi verdad sea la única. No. Entonces la libertad de alguna manera rechaza lo que es moralmente negativo. Sino esa libertad se está pasando y se está saliendo de la libertad y está usando la libertad como pretexto para imponer su verdad. Entonces se está volviendo un dictador. La plenitud de la libertad consiste en la capacidad de disponer de sí mismo con vistas al auténtico bien, en el horizonte del bien común universal. Mi libertad para hacer que este mundo sea mejor. Mi libertad para el bien común universal. Mi libertad para proteger al entorno. Y ahí tenemos a Jesucristo como un gran modelo al respecto. Ahora sí, vámonos a la justicia. Este otro valor fundamental de la vida social, la justicia fundamental, ¿verdad? Consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Esta frase es hermosa, ¿verdad? Sobre la justicia. Es darle a Dios y al prójimo lo que le debe. Jesús lo dijo en una palabra, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero esta frase va más allá, porque nosotros tenemos que dar al prójimo lo que le es debido. La explotación iría dentro de lo que no es debido, ¿verdad? Yo tengo que hacer que aquella persona recupere lo que es suyo. Y entonces vienen unas formas clásicas de la justicia, y ella habla de la conmutativa, la distributiva y la legal. Y vean esto, la justicia social adquiere cada vez más relevancia en el magisterio social de la Iglesia, aspectos sociales, políticos, económicos y estructurales. ¿Verdad? La justicia es importante en el contexto actual, donde el valor de la persona, su dignidad, sus derechos se ven amenazados por criterios de utilidad y el tener, ay Dios, esto es grande, porque hay que venirse hablando desde la revolución industrial, donde hemos convertido nuestras, nuestras metas más en querer tener que en querer ser. Queremos más tener que ser. Eso nos ha metido la sociedad de consumo, que es una de las grandes mentiras que dentro de la verdad, uno de los valores fundamentales que vimos, tiene que denunciarse. El consumismo nos mete que para usted ser feliz tiene que tener. No, el utilitarismo, ¿verdad? Que también tiene que ver ampliamente con el uso del ser humano de la cosificación. Esos criterios que amenazan la persona, la dignidad, los derechos, de alguna manera primero tienen que ser denunciados y la gente tiene que entender, yo para ser feliz tengo que ser, no tener. El tener, y la gente lo ve, puede tener usted mucho dinero y comprar muchos bienes. Y ahí no está la felicidad del ser humano. Está más en compartir, en amar. Es ahí donde está la felicidad del ser humano. Bueno,
Una frase que lo estoy rescatando para que sea una frase digna de ser analizada y reflexionada. Y vean estas que hermosas. La justicia adquiere un sentido más pleno y auténtico significado en la antropología cristiana. Aquí es fundamental. Es en la antropología cristiana. Dice, la verdad sobre el hombre permite superar una visión contractual de la justicia, que es una visión limitada. La abre al horizonte de la solidaridad y del amor. Pero ya vamos a esto más. La justicia por sí sola no basta si no se abre una fuerza más profunda, que es el amor. Bueno, cuando nosotros estudiamos al hombre, en la ciencia, la antropología, y cuando vamos a ver al ser humano, descubrimos que el hombre nació para amar. Esa es la esencia del hombre. En la antropología no puede omitir el amor, porque nacimos para amar, lo decía San Agustín. El hombre nació para amar. El que no ama no es feliz, porque por naturaleza nacimos para amar. El conocer la esencia del hombre y para qué somos llamados, por eso se habla de la justicia, se entiende solamente, plenamente, cuando nosotros tengamos un conocimiento antropológico cristiano. Sin embargo, podríamos irnos a una antropología más general, porque en realidad es natural, ¿verdad? Entonces, la verdad es que el hombre nació para amar. Y si nació para amar, el hombre tiene que ser justo, porque la injusticia no es amor, la injusticia es una aberración de un ser que no vive su esencia. El hombre tiene que abrirse a una fuerza más profunda, que es el amor. Interesantísimo, ¿verdad? Bien, vámonos a la caridad. Vámonos a la caridad. La caridad es fundamentalísimo, ¿verdad? La caridad debe ser considerada como criterio supremo y universal de toda la ética social. El amor es todo. Permanecerán, bueno, como lo dice 1 Corintios 12:31, entre todos los caminos, lo mejor de todo es el camino marcado por la caridad. La fe, la esperanza y el amor, de todas ellas, la más grande es el amor. Lo dice Pablo. Más grande que la fe, más grande que la esperanza es el amor. El amor es algo muy profundo. Entonces, la caridad debe ser el valor por arriba. Y por eso hemos enfatizado desde el principio en el amor. El amor. El amor es, decía, no sé si era el mismo San Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque el que ama es justo, el que ama busca la verdad, el que ama aporta sin necesidad de que nadie le ponga una pistola en la nuca. Entonces, los valores de la verdad, de la justicia y de la libertad nacen y se desarrollan de la fuente interior de la caridad. La convivencia humana, la dignidad humana, los derechos y todo lo demás que a usted se le ocurra, todo nace en el amor, en la caridad. La caridad presupone y trasciende la justicia, obviamente. La justicia debe encontrar su complementariedad en la caridad. Una justicia sin caridad, pues no es fundamental. Por eso ahí es donde la justicia social desde la perspectiva cristiana riñe con expresiones de políticos como Mandela, que fue un gran líder, por supuesto, pero la caridad presupone y trasciende la justicia. La justicia no es gran cosa sin el amor. La justicia, que veámoslo en ejemplos más rústicos, un abogado que juzga y sencillamente mandó a una madre que hizo un error por amor a sus hijos. Con amor, ese elemento jurídico es muy diferente al elemento. La justicia tiene que ir acompañada del amor. No podemos meter la justicia en un software, en un programa de computación para que cuando escucha el caso del otro, determine si va a la cárcel 1 año, 2 años, 5 años, 4 años, etcétera. Por eso la justicia sin caridad no es justicia real. No se pueden regular las relaciones humanas únicamente con justicia.
¿Cuánta gente dice, esto justo no es tan justo? Por eso se dice que la justicia cuando deja de ser justa, deja de ser ley. Perdón, cuando la ley deja de ser justa, deja de ser ley. Porque la justicia tiene que acompañarse del amor para que la justicia, para que esa ley sea justa, debe acompañarse del amor. La experiencia nos enseña que la justicia por sí sola no es suficiente. Más bien puede conducir a la negación y al aniquilamiento de sí misma. Lo que yo les decía, leyes que no son justas dejan de ser leyes. Es lo mismo, ¿por qué una ley deja de ser justa? Porque no viene complementada con el amor, con la caridad. La caridad es fundamental. Jesús lo decía, toda la ley se resume en el amor. Toda la ley se resume en el amor. Viene el perdón, la reconciliación. El dar la segunda, la tercera, la cuarta y no sé cuántas oportunidades al prójimo. Ninguna legislación, ningún sistema de reglas o de pactos logrará persuadir a los hombres y a los pueblos a vivir en la unidad, en la fraternidad, en la paz. Ningún argumento puede superar la llamada al amor, a la caridad. Solo la caridad puede animar y plasmar la actuación social para edificar la paz en un mundo cada vez más complejo. No puede haber paz en el mundo si el amor no está presente. Y yo podría decir el amor de Dios para ver el real amor que Dios nos dio a través de su Hijo. La justicia no tiene sentido sin el amor. Y termino con esta frase que la puse en grande sobre la caridad, que esta frase resume todo. Amar al prójimo en su nivel social significa, según las situaciones, valerse de las mediaciones sociales para mejorar su vida o remover los factores sociales que causan su indigencia. Ahí está el punto. Tenemos que remover factores sociales que causan indigencia y que no permiten que ciertos estratos sociales no participen de la vocación a la que todos somos llamados. Ahí tenemos que valernos de las mediaciones sociales, las mejores mediaciones, hablemos de leyes, hablemos de proyectos, hablemos de un montón de cosas para mejorar, para remover factores sociales que causan indigencia. La solución está en toda la población, no está solamente en el Estado. No está solamente en el diputado, el presidente de la República, el rey, la Asamblea Legislativa, está en todos nosotros. Remover factores sociales que causan indigencia y tendremos un mundo cada vez mejor. Ahí está la esencia de la doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y nos veremos en una reflexión propia en otro programa. Un gran gusto haber compartido con todos ustedes. Bendiciones a todos.